Implementó una técnica que Miguel llama el teléfono. Y la siguiente parada fue Buenaventura. Aquí todo fue diferente. En el taller participaron mayormente actores y por esto lo aprendido en Palmira no funcionó. Y creí que era error mío. Tocó enfocar el taller exclusivamente a la historia y se implementó una técnica que Miguel llama el teléfono roto. Aquí, en este momento, estamos construyendo la historia. Y parte del ejercicio que estamos haciendo es, yo cuento primero la historia y luego ellos la cuentan y al contarla nuevamente vamos a empezar a sumarle nuevos componentes. Una ventana hacia el exterior, Sí. introducimos a través de la ventana, muestra ella mirando la ventana. Entonces hay un pescado frito, pero está quemándose ahí en la sartén caliente, ¿ya? Ajá. Y hay muchas cosas tiradas, la ensalada en el piso, hay la salsa de tomate esparcida, y la cámara va bajando como hacia un rincón de la cocina y ahí está ella. Al lado del cadáver con el objeto con el que lo mató. Trata como de esconder el cuchillo, pero igual los vecinos le ven toda la... La idea es que cada vez que se repite la historia se fija en tu mente y se van sumando detalles que complementan el relato. Como corriendo y la frena le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y él lo único que dice es, lo maté. Sale corriendo, muerta de pánico, hasta que llega un lugar. Bueno, esto que estamos viendo acá es una técnica que yo llamo el teléfono roto. El teléfono roto para mí es el mejor ejercicio que puedes desarrollar si quieres fijar, quieres desarrollar y quieres producir tu propio guión. Entonces, hoy vamos a estar jugando en cosas que son brutales. El día de hoy me voy a estar reuniendo con algunas personas, unos van a estar entrando, otros van a estar saliendo, pero el plan fundamental que tenemos aquí en este momento es que entre todos hoy de la nada seamos capaces de crear un guión de una forma colaborativa y de una forma completamente loca. Entonces pasamos a modo cine recursivo ahora. Miguel, perdón, tu cámara Y bueno, se ve un poquito borrosa, tu imagen. ¿Ustedes sí la ven borrosa, la imagen de Miguel? Sí. bueno, nos un poquito encontramos borroso. en este momento en vivo. Todos estamos ahora. Si me ven borroso, puede ser que tengamos un tema de conexión, pero yo los estoy viendo ustedes perfectos, que es lo importante. Y estamos conectados. Entonces, bueno, muchachos, empecemos por presentarnos. A ver, ¿quién empieza? Carlos. Ok, bueno, empiezo yo. Mi nombre es Carlos Candil, hago parte del Cabildo Indígena Muisca de Sesquilé. Es una de las comunidades indígenas asentadas en el municipio de Cundinamarca. Son dos comunidades, la Quichua y la Muisca. Yo pertenezco a los Muiscas, que son de la zona cundiboyacense, y somos pues los descendientes de los Muiscas de hace 500 años. Líder, camarógrafo, fotógrafo, realizador audiovisual, desde el énfasis
documental, pero también me dedico a hacer fotografía. Tú me dijiste, oye, quiero estar en este proyecto porque necesito llevar ese conocimiento, esa información a mi comunidad. Cuéntame cuáles son las expectativas acá. Bueno, acá digamos que la expectativa es empezar a crear contenidos. Yo soy fan de cine recursivo, me gusta lo que hace el cine recursivo, lo que has hecho con las herramientas y quiero enseñárselo a los pelados porque básicamente una de las cosas como fotógrafo o como realizador es depender siempre de lo tecnológico, es decir, el Porque Steadicam, necesito el llevar dialer, ese la conocimiento, esa grúa, el información a mi jeep, comunidad. cuando podemos hacer todo desde nuestros propios elementos que están ahí. Llegar a entender que los chicos hoy están empezando a hacer, a buscar alternativas audiovisuales. Tenemos ya, yo no soy formado desde la academia como realizador, pero he tenido escuela laboral, es decir, dedicado a la parte laboral, en una buena escuela, con 4 direcciones, que es como lo documental, con razón social de los pueblos indígenas, y tener la oportunidad de llevar todo ese conocimiento a los chicos, hacer memoria. Llevamos 20 años de memoria fotográfica desde mi proceso. Lo que queremos es que todo el contenido audiovisual que produzcamos tenga ese lenguaje comunitario, ese lenguaje de poder enseñar, ese lenguaje de que las cosas que estamos realizando hoy no se pierdan, no se olviden. Qué bien. Y usamos muchas herramientas, aparte nuestra tradición oral es muy rica. No solo hablamos de bochica, de guatavita, de chía, de sugamox o de bacatá, sino que hablamos de nuestros mitos mucho más de origen, porque cada territorio tiene un mito. Entonces la idea es plasmar esa tradición haciendo cortos audiovisuales, haciendo cortos de medicina tradicional, el manejo de las plantas, la alimentación, el uso de las casas ceremoniales. Eso es lo que queremos hacer desde una forma, pues digámoslo así, como entre jocosa, de influenciadores culturales, ¿no? Entonces creo que vas a tener mucho que enseñarnos a todos, pues porque fundamentalmente el tema del cabildo es prácticamente la estructura con la cual nos movemos dentro de este proceso. El de las gafitas. José David. Bueno, soy el de gafitas. ¿Qué más? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Bueno, mi nombre es José David, yo soy comediante, me dedico a hacer stand-up comedy, pero también hago guión y sonido directo para cine. De hecho, ya con Miguel hemos trabajado en un corto en el que me hizo correr por San Antonio, subiendo y bajando, y justo escogió la calle más inclinada, ¿no? Uy, esa fue dura, sí, claro que sí. Sí, él dijo como que esta es la más difícil, por aquí le hacemos. Entonces, nada, soy guionista, tengo con unos compañeros también cineastas una productora que se llama Centauri Films. En este momento estoy corrigiendo un guión para el primer largometraje en el que voy a participar. Voy a hacer sonido, pero me encargaron hacer la revisión del guión, entonces estoy en ese proceso. He sido guionista de Que se aplicará en los cortometrajes hasta el momento. Tengo mi guión de largo escrito allí, esperando el impulso económico para poder producirlo. Y bueno, ahí vamos pues con esto. Entonces, pues nada, me gusta mucho este tipo de proyectos e iniciativas, ¿no? Todo lo que hace Miguel desde Cine Recursivo me parece muy interesante, porque sí es la posibilidad de uno hacer cine con poco presupuesto, porque uno tiende a pensar, o bueno, uno piensa, digamos, y es normal pensar en esto, y es que para hacer una película en Colombia se necesitan 800 millones, 1.200 millones de pesos, pero Miguel ha demostrado que se puede hacer con un poco menos, ¿sí? Bueno, eso es un buen plan. Sí, que hay formas de hacerlo de manera que quede bien hecha y sacarla un poco más económica. Entonces eso me gusta bastante de este proyecto. Bueno, y Alejandra. Bueno, yo soy Alejandra Guarín, yo soy actriz, he hecho muy poco cine, solo pues como cosas de cortos y eso, pero actuado, ¿no? No he hecho guiones, escribí sí una obra con ayuda de Miguel, y bueno, en esas estoy trabajando en la obra.
actuando y bueno, eso, vamos a ver si puede salir ahora como en agosto, septiembre, se estrena. Bueno, les voy a contar cuál es el plan. La idea, la técnica de teléfono roto es tratar de crear una síntesis de tu historia lo más corta, lo más potente y lo más directa posible. Uno de los problemas que tenemos es que cuando empezamos a escribir el guión terminamos indefectiblemente perdiéndonos en los detalles. Me refiero a que empezamos a pensar que cómo abre el plano, que qué es lo que ocurre, que cómo se relaciona con esto. Termina uno armando una maraña impresionante con el asunto y finalmente va descuidando los aspectos fundamentales como la pepa. La pepa del guión, lo que yo llamo la pepa, es ese punto que se convierte en el elemento más importante, que es finalmente lo que quieres decir. Y cuando nos damos cuenta, a veces nos hemos ido por las ramas y no ha funcionado. El ejercicio que yo planteo es llegar a un punto en el cual nosotros podamos simplificar el relato de tal manera que se lo contemos a alguien como si nos sentáramos en un bus y le echáramos el carretazo. Entonces te sientas con alguien y te dice, ¿tú qué haces? No, pues yo soy guionista. Y, ay, cuéntame, ¿en qué estás trabajando? No, estoy trabajando en un guión. Cuéntame la película. En ese caso, esa persona tiene un tiempo muy limitado y tú tienes un tiempo muy limitado. Si tú no eres capaz de contarle la historia bien, quiere decir que tú no la tienes clara en tu cabeza. Pero lo interesante es cómo esa persona, cuando llegue a la casa, le va a contar la historia que el guionista le contó en el bus. Seguramente se va a haber quedado con cosas que ni siquiera son importantes para el guionista. Y esa es la base del ejercicio. El ejercicio va a ser, primero vamos a montar un marco para construir una historia. Lo vamos a discutir en conjunto. Segundo, vamos a empezar a contar la historia cada quien por aparte, como se le imagina. Y luego el siguiente, cuando va a contar la historia, se va a alimentar de las herramientas que esta persona dio. Entonces dio 3, 4 cosas, de las cuales yo me quedo con 2 y vuelvo a reestructurar el mismo relato, pero incluyendo los elementos que esa otra persona dio. Obviamente aquí lo que estamos haciendo es un proceso creativo descomunal, y van a ver lo interesante que es, porque nos ayuda a aterrizar el proyecto. Entonces, arrancando con esto, lo primero y lo más importante es que tendríamos que entrar a determinar cuál es esa historia. Yo creo que el centro de todo el truco acá es que determinemos esa historia, y no les he hablado todavía de los objetivos que tenemos. ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que estamos buscando aquí finalmente? Es crear un guión que cualquier persona de los que están escuchando en este momento, esté en vivo, pueda hacer. O sea, no vamos a hacer un guión para nosotros, vamos a hacer un guión para las personas que están en este momento conectadas viendo el asunto. Entonces voy a poner 3 parámetros que son fundamentales. El primero es que sea algo que puedan desarrollar bajo las condiciones en las que están viviendo en este momento. Mejor dicho, necesitamos hacer un guión que puedan incluso hacer por Zoom, que puedan hacer por un chat, o que puedan hacer con el celular en sus casas, o en las condiciones que tengan de aislamiento. Ese sería como el primer parámetro. El segundo parámetro es que tendríamos que encontrar un marco que sea interesante para una población muy amplia de gente, ¿no? Tendríamos que llegar a un guión que sea como amplio. Partamos de ahí. Y no vamos a definir toda la historia, vamos a primero definir cuáles pueden ser esos marcos de historia en los cuales nos podemos mover. ¿Qué se les ocurre, muchachos? Empecemos. Bueno, y que se preste para estar en el confinamiento. Ajá. Se me ocurre de pronto una mujer que descubre durante la cuarentena que es adoptada. Vamos por un marco todavía más genérico. Empecemos a definir formato, género. No, pero está bien. Así es que se empiezan las historias, obviamente. Formato, género. ¿Qué más podríamos desarrollar? A ver. Contexto social, contexto, tiempo. Temática. Sí, temática. Aquí vienen unos temas que son importantes, porque tiene que ver también como con los objetivos. Vamos a montar una historia de crítica social o una historia de superación. Fíjense en cómo nosotros no tenemos claro eso cuando estamos escribiendo un guión.
Usualmente cuando escribimos un guión tenemos en nuestra cabeza que queremos hacer una película, pero no tenemos claro el objetivo de la película. O sea, usualmente partimos de una imagen abstracta y decimos, ok, vamos a botarnos al agua con esta vaina, pero no tenemos claro hacia dónde va. Entonces, empecemos por ese cuestionamiento. ¿Queremos meternos con una historia de crítica o de apoyo social, o queremos hacer una historia de ficción, simplemente una historia suelta? Pues a mí me gustan mucho las temáticas tipo descubrimiento personal, crecimiento personal, no en tanto mensaje inspirador, sino en tanto desafiarse a sí mismo con el entorno, lo que el entorno le está ofreciendo. Correcto. Pero entonces Yo vamos... perdón, sí. Yo pensaría en algo un poco más sacando a la gente del contexto si nos da la oportunidad de hacer producción, porque la gente está recibiendo ya la información de que estamos en el confinamiento. Entonces, ¿qué pasa cuando uno está encerrado todo el tiempo? ¿Cuáles son las situaciones que tenemos todo el tiempo? Es decir, los altibajos emocionales, las ganas de vivir, las ganas de no vivir, las formas de ver cómo nosotros estamos empezando de una manera pensaba como a alucinar dentro de nuestro confinamiento, ¿no? Empezar a ver cosas que generalmente no vemos y cosas que muchas veces se nos hacen cotidianas, que hoy son las cosas más maravillosas, que es como salir a hacer el mercado o como salir a ver un mundo nuevo y al final encontrar y entender que la gente no está entendiendo que hay un tema de crisis mundial y la gente es como si nada, y uno sale y se choca con eso también. Entonces, ¿qué puede pensar uno sobre la historia? Bueno, miren que aquí tenemos otra parte importante del truco, y es tratar de definir cosas generales primero y luego empezar a divagar. Porque usualmente cuando nos ponemos a echar carreta, y ese también es otro problema cuando estamos construyendo un guión, que nos ponemos a echar carreta en forma. Y eso no es productivo. Entonces vamos a una pregunta más simple todavía. ¿Vamos a hacer algo de crítica social o no? ¿Crítica social o una historia por la historia? Yo diría que historia por la historia. Yo también digo, pues, sí, una historia. A mí también Sí. me parece interesante que nos vayamos por algo un poco más neutral, porque automáticamente entramos en un conflicto. Vamos a empezar a pelear. Entonces vamos a montar la historia y siempre vamos a terminar en cosas que son gallos complicados. Entonces, siguiente pregunta. ¿Vamos a hacer algo de un universo general o de un universo cerrado? O sea, ¿vamos a hacer una historia personal psicológica o vamos a tratar de hacer una historia un poco más general? Pero, pregunta, todas las historias tienen como un universo psicológico, porque ¿a qué te refieres con una historia general? Nosotros podemos hacer una historia que trata sobre algo que ocurre en un marco abierto, por ejemplo, en un grupo de amigos o en la sociedad o en un marco social muy amplio. Por ejemplo, podemos tener un drama de superación de una persona que es X, Y o Z. Cuando estamos hablando de un drama personal, podríamos estar trabajando con el universo interno psicológico de un personaje. Ya. ¿Qué dicen ustedes? Buena pregunta, ¿no? Yo lo trabajaría más personal, ¿no? Sí. Es decir, el universo genérico de nosotros, independientemente. Si lo ampliamos sería como más, como tratar de expandir la historia, y pues la idea es que sea un poco más, si nos da la oportunidad, o lo que yo pienso, o lo que pensaría es que fuera más pequeño. Entonces le estamos apostando a un mundo pequeño, a un universo un poco más pequeño. Fíjense en cómo al delimitar estas cosas podemos empezar también a delimitar la cantidad de rango de historias que vamos a construir. Entonces, listo, estamos hablando que es una historia intimista que ocurre en un universo personal y que va a estar vinculada con parámetros psicológicos. Ya empezamos a tener un marco. Ahora, definamos el género. A veces el género es una de las herramientas fundamentales para meternos en cosas muy concretas. Vamos a hacer un drama, vamos a hacer una comedia, vamos a hacer una historia de terror, queremos hacer thriller algo psicológico. Sí.
Estoy como en la situación. Sí, estoy en la situación también. Este como hombre es un Sherlock. subversivo, ya nos están... Súper. Me llama entonces, fíjense, ya tenemos un thriller psicológico Qué bueno. en aislamiento que ocurre en el universo interno de un personaje. ¡Wow! Eso empieza a ser una vaina interesante, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Y entonces es que vamos... se abren, Ah, no, perdón, continúa. se abren muchas cosas, sobre todo pueden haber, de esa psicología pueden haber muchos dramas, ¿no? Puede ser sencillo como ser el drama de la buena situación o el drama de toda la locura que se puede volver, ¿no? Bueno, es que también hay una cosa que es muy importante. Uno puede hacer la historia del trauma psicológico de un personaje que está metido entre una multitud. Y el marco general de la historia puede estar relacionado con lo que ocurre alrededor de todo el mundo, pero la historia, nuestra historia finalmente, el conflicto lo tiene el personaje en un conflicto interior, ¿no es cierto? Ujú. Una vez, digamos, el pitch más duro que me ha tocado dar a mí en la vida fue frente a Robert McKee. El tipo se sentó y dijo, necesito saber 3 cosas antes de que empiecen a hablar. ¿Quién es el tipo? ¿Cuál es el universo? ¿Y cuál es la historia? Y luego sí, cuéntame la historia. Pero tenme esas 3 vainas claras. Si uno piensa que son vainas muy sencillas. Pero no. Cuando uno intenta de verdad sentarse a aterrizar esas vainas, se vuelve un asunto súper, súper complicado. Entonces, vamos por partes. Primero, definir el personaje. Segundo, definir en qué universo va a ocurrir. Y tercero, definir cuál es la historia de lo que pasa. Entonces, digamos que ya hay unas cosas que por el marco que hemos elegido están muy cerradas. Estamos hablando que el personaje va a ser una persona en confinamiento. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? De acuerdo. Sí. ¿O podemos inventarnos otra estructura de personaje? No, está bien. Está bien. Ah, Es una locura, ¿no? Lo siguiente que tendríamos claro de este universo es que va a ser el universo interior del personaje. Entonces podría ser parte del delirio, de las memorias o de los temores del personaje, ¿no es cierto? Y las reglas de ese universo estarían planteadas específicamente por eso. Y luego tendríamos que definir la historia. Que además de ese universo, ¿qué más podríamos inventarnos de sesgo dentro de ese personaje? O sea, ¿qué otros marcos podríamos darnos? Y hay más personajes, porque es solamente uno. O eso ya está definido. No, esa es una muy buena pregunta. Claro que sí, es una buena pregunta. Yo metería 2 personas más. Entonces, fíjense, aquí ya tenemos un marco, que tenemos a un protagonista, que es nuestro personaje principal, que es el que desencadena el universo, y luego tendríamos un marco mucho más amplio, que es el universo circundante de ese personaje y los personajes secundarios o coprotagónicos que van a interactuar con él. Y empieza a ser interesante. Entonces ahí sí, perdón por el marco, ahora sí puedes continuar con tu historia, Juan David. Ok. José, ay, perdón, José. Se El me de las gafitas. ocurre- Ah, también me encanta así. Se me ocurre de pronto, esta es una pintora. Ajá. Esta es una pintora y a lo largo de la historia ella va a estar pintando y entonces vamos a ir poniendo parte de su descubrimiento personal y el dolor que siente en el momento, ella lo va a ir expresando a lo largo de la historia en una pintura. Ujú. Los 2 personajes que la acompañan pueden ser sus padres, pero como estamos hablando de una persona que está encerrada psicológicamente y que tiene sí, digamos como que está en su propio mundo, entonces pasa mucho, ¿no? Que hay gente que está rodeado de personas pero sentirse solo. Entonces Correcto. eso le pasa a ella. Ella está con sus papás, está confinada en su casa, vive con sus papás, pero ella se siente sola pese a estar con ellos. Aún no sé por qué, ya vamos a ver. Algo parecido a lo que me pasa a mí, que antes de la cuarentena me sentía un ser solitario y ahora me siento hiperconectado con muchas personas. Sí, Pero sí, sí. bueno, voy a poner otra parte de la regla, otra regla dentro de este juego que es muy interesante. El camino rápido para poder determinar una historia es definir la parte central, crucial
y definitiva en toda historia. ¿Saben cuál es? El conflicto. Si nosotros somos capaces de determinar el conflicto, la historia se cuenta prácticamente sola. Luego de determinar el conflicto, deberíamos determinar cuál es ese gancho que va a hacer que la historia sea interesante y cómo se va a resolucionar. Evidentemente, dentro de la estructura argumental de guión hay 50.000 cosas más, como universo, protagonista, antagonista, universo, plot y detonante, que son los 5 ejes fundamentales para construir una historia. Pero yo diría que nos basemos en, primero, determinar ese conflicto, luego ver cuál puede ser ese gancho interesante, lo que puede hacer que este relato sea interesante, y luego ver cuál es ese final que deberíamos definir. Por ejemplo, si va a ser de final inesperado, va a ser de final abierto o va a ser de final cerrado. Entonces, empecemos a pensar en el conflicto. Y antes de tomar la historia, propongo lo siguiente: que cada uno de ustedes monte una historia. A ver, ¿cómo podríamos seguir con esto? ¿Con esos personajes que dijo José David? No, vamos al margen. Aparte, a ver. Estaba pensando lo mismo. Si los personajes son básicamente como se pueden cambiar, es decir, en lugar de los papás podemos usar animales, o podemos usar la pareja, o podemos usar los hijos. Como que bueno, es un contexto que... Yo propongo que tratemos de remitirnos a un margen que sea válido solamente para el marco de producción que estamos proponiendo, o sea, que alguien pueda hacer. Por ejemplo, Clara Lucía está diciendo... Ah, no, perdón. Uy, es que ya van varios comentarios por aquí. Sí, Clara Lucía dice: un hombre que en su confinamiento realiza cosas que antes nunca había hecho, debido a que empieza a alucinar y se encierra en un mundo de magia natural. O sea, está planteando como esa transformación del mundo natural, pero ¿cómo hacemos para producir fácilmente ese mundo de magia natural? Serían ya retos como complejos a nivel de desarrollo de producción. Yo puedo opinar que no, de cierta manera, porque es mi mamá la que está hablando. Maravilloso. Es fan de todo. Pero digamos que ella plantea el contexto a mi contexto, ¿no? Básicamente yo también estoy independientemente solo, pero mi relación con la naturaleza sigue viva y sigue en el contexto de cómo nosotros como indígenas seguimos conectados con el territorio. Entonces, cuando tú me planteas y dices una historia, yo digo, es necesario, yo vivo con 2 personajes, mi gata y mi gato, y vivo conmigo, y vivo con una montaña al lado. Entonces, pensar en que mi situación en este momento es el anhelo natural de poder acercarme a la montaña. Hoy pensaba, quiero caminar la montaña, pero al final, dentro de nuestra cosmovisión o nuestra cultura, nosotros también tenemos espacios donde nos centramos y nos conectamos al territorio. Entonces, por eso hablaba un poco nosotros decimos la búsqueda de visión, ¿no? No, pero vota la idea que tienes. Parte del ejercicio es votar la idea rápido y sintetizada, porque mientras más veces se eche la idea, más va evolucionando. Entonces, ¿qué idea tienes en la cabeza? Yo vuelo con eso. Pues yo soy contador cierto, me dedico a contar mitos en la comunidad, es parte, pero nosotros entendemos a jugar mucho con la imaginación visual y el territorio, y cada mito que contamos es un lugar. Entonces, cuando hablamos de este espacio... Perfecto, mi hermano, mucha carreta, arranca con la idea. A ver, vota una. Listos. Yo voy a hablar de mi historia. Mi historia es dedicada a entenderme dentro de mi soledad a partir de las visiones que tengo cada día, cada mañana, cada momento. Entonces, una de las visiones es cómo volver al territorio. Entonces empiezo a hacer trabajo espiritual. Cojo mi tabaco, cojo mi poporo, cojo mi coca, masco, y empiezo a buscar la visión sentado en un punto de mi casa, en una orilla oscura, o en una orilla con una sola velita, conectándome desde la visión, desde como decimos el desdoblamiento. Esa es la parte de mi historia que yo montaría. Bueno, aquí hay una serie de cosas que son importantes. Primero, hay que determinar qué es una historia finalmente, para que desde narrativamente, desde mi punto de vista,
tienes que definir cuál es el conflicto y cuál es la resolución en la historia, para que yo entienda cuál es la historia. Igual, tampoco debemos confundir la diferencia entre problemática y conflicto. La problemática es una circunstancia que ocurre en el universo general. El conflicto es algo que le ocurre al protagonista. Ejemplo concreto, podemos estar hablando acerca de la problemática de la deshumanización de la sociedad, pero el conflicto es un tipo que quiere comprar un carro. Son cosas completamente diferentes. Entonces, para que funcione como historia, tendríamos que primero determinar ese personaje, segundo, definir el conflicto y tercero, definir cuál sería la conclusión del desarrollo de la historia. O sea, personaje, conflicto y resolución. Sería más o menos el tema. Entonces, no sé con ese nuevo insert qué historia. Mira, es que tienes tu coprotagonista ahí, míralo. Sí. De hecho, llegó una de las actrices. Ya. Divino. Está robando cámara. Entonces, no, yo creo que es una historia, igual centrémonos en lo que dices, y es centrar la historia. O sea, yo hablo desde mi visión y Uy, espérense que los tengo a todos absolutamente congelados. Perdón, estabas hablando. Entonces es como entender ese universo, ¿no? Cada uno es un universo y mi espacio visual es ese. Pero también acepto que el espacio, que la propuesta del confinamiento de la persona con sus papás también es algo que no quisiera yo estar viviendo. Claro. A ver, acaba de ingresar Oscar Hincapié. Está en este momento de incógnito con las manos entreveradas y con el micrófono apagado. Oscar, cuando quieras entrar, entra. No sé si has estado viendo el en vivo o si tengas alguna pregunta, te hacemos un resumen rápido. Pero bueno. Hola, Miguel, hola. Acabo de ver tu mensaje. Buenas noches a todos. Saludos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, mi hermano? Es que yo le pongo una cosita aquí yo soy todo paranoico. Creo que me están grabando cada rato. Si eso lo graban a uno cuando ve porno y eso no es bueno. Sí, no, yo todo lo del porno abuelitas, todo eso lo tengo en protegidas. ¿Qué más? Saludos. Acabo de ver tu mensaje, Miguel, y me conecté de una, estaba pues haciendo la comida y ya pues como volviendo acá a retomar labores. ¿En qué andan? Cuéntenme a ver. Resumen rápido, esto se llama teléfono roto. La idea es que estamos construyendo historias. Cada historia se basa, vamos a votar historias y la idea es cuando definamos con qué historia nos vamos a ir, cada quien va echando el cuento corto de tal manera que la otra persona cuando lo vuelva a echar le aporte cosas al contenido de ese relato y al final entre todos podamos construir una historia. La idea de esta historia es crear algo que diferentes personas puedan producir. Básicamente nos vamos a inventar el mejor corto en la historia de la humanidad y se lo vamos a regalar al que lo quiera producir. O a todos los que lo quieran producir. Y después lo compartimos, lo comentamos y le echamos carreta a eso. Entonces, ¿qué hemos definido? Que va a ser una historia del mundo interior de un personaje. Perdonen, lo que ustedes ven atrás es una pintura de Miró. Él mismo la de pronto ahí ven la cara de Jesucristo, la Virgen o alguna cosa se aparece allí. La Anunciación. Ahí está. Miren. Igual ahí se ve Dios, vea, hay una luz enorme. Pues desde ahí puede partir la historia, ¿no? Miren, así se ve bien. Ahí si se le pone diferentes rayos, en los laboratorios hemos hecho estudios que si le ponemos diferentes luces, entonces ahí puede salir, ahí se ve claramente Winnie Pooh. Sí. Oscar, Alina te está mandando saludes. Alina. Que lo mismo, muchos saludos. ¿Dónde está Alina? No sé, está en mi computadora en este momento. Mira que se meta. Si quieres, Aleja, sigue tú entonces.
Bueno, entonces, de acuerdo a esto que veo yo en esta pintura de Oscar, me llega pues como a la imaginación la historia de una mujer que está... ¿Una mujer que está encerrada en su casa? Sí, y pues por cuestión del confinamiento, y aparece algo en la pared que la inquieta. No sé si eso podría ser un punto de inicio. Me gusta mucho, a mí me parece y está relacionado con la historia, muy relacionado con la historia del de las gafitas. Ajá. Está bueno. Mira que bacano, porque puede ser una persona que esté así haciendo una transmisión, hablando por cámara, y le digan, uy, ¿qué fue qué es eso que tenés allá atrás? No, una humedad, una vaina, pero apaga la luz, que es que se ve eso así. Entonces lo apagaron. Cuando lo apagaron, vieron que había algo bueno, hay otra parte del reto aquí. Ya tenemos un marco de historia, eso está maravilloso. ¿Cuál es el conflicto? Planteamos cuál es el conflicto el conflicto de esta historia. A ver, echémosle cabeza, ¿cuál es el conflicto? Eso que ella ve en la pared está empezando a hablarle. Ese es un marco interesante. Y ella está consciente de que eso que está ahí en la pared, eso es una humedad, eso no me puede hablar. ¿Por qué me está hablando? Pero ella lo escucha. ¿Cuál sería el marco de conflicto ahí específicamente? O sea, porque esa es la circunstancia, es algo muy extraño de estar el putas, pero el conflicto es que pensemos en las posibilidades. El borde de la locura. El borde de la locura. Sí. ¿Estamos todos de acuerdo con esa historia? ¿Con ese conflicto? Yo le pondría esto, y es cuando habla, se me olvidó el nombre del chico de las gafitas, pero va a quedar así básicamente. Gafitas, sí. Me gusta mucho porque se plantea como al borde de la locura, pero a partir de algo que ella no ve y los demás sí ven, que es como lo que generaste, se me olvidó el nombre, de Oscar. Y es eso que como que la trama se empieza a envolver, y el conflicto es lo que ella no ve. Para mí el conflicto es lo que ella no ve, pero los demás sí ven. Entonces estás planteando que el conflicto puede ser que ella está viendo algo que otros no ven. Al contrario. Oscar, a mí me preocupa que cuando Oscar no está hablando es que está pensando cosas muy terribles. No, estoy escuchando. Me gusta el camino que ha cogido. Lo estoy escuchando. Bien, voy a ampliar un poco el marco de lo que significa conflicto. Conflicto es diferente a problemática. Problemática es algo que ocurre. Cuando ocurre, por ejemplo, estamos hablando de incidentes que son importantes en la historia. Aparece una mancha que de repente le habla a la mujer. Ese es digamos, sería el elemento incitador dentro de esta historia. Pero el conflicto es exactamente el problema que tiene el protagonista para él dentro de su propio universo. Entonces, habría que definir marcos de conflicto, y pensemos en diferentes marcos de conflicto aquí. Digamos, el conflicto puede ser que esta mujer se da cuenta que está loca, o que esta mujer ya sabe que está loca pero no lo quiere aceptar, o que esta mujer piensa que la van a tildar de loca cuando ella sabe que lo que le está pasando es real. Tendríamos que entrar a definir ese marco de conflicto porque va a ser esencial para poder construir la historia. Puede ser así o puede ser al revés, es decir, puede ser una mujer que le aparece la mancha y le habla a un man, o puede ser un man que le aparece una mancha y le habla a la mujer. ¿Ustedes ven algo ahí atrás? ¿Alcanzan a ver alguna vaina? Espérese a ver si no se me congela, lo agrando. Yo veo una flor. Yo veo la cara de una negra, parce. Y la veo casi del tamaño de mi cara, que si yo la pusiera acá,
yo la podría poner a hablar conmigo directamente, yo podría hablar con ella así, decirle, pero ¿cómo así? Y ella que me hablara, y en última terminaríamos, inclusive podríamos estar besándonos, espérate, verás. Vamos a ver si sale esto. Entonces, espérate porque yo veo a la negra ahí, parce. Qué locura va a ser este hombre ahora. Yo veo a la negra ahí, bueno, lo que pasa es que no tengo ni idea. Ahorita cuando la miro acá, es que estás en el lado de acá. Bueno, me gusta la intención. Yo creo que el personaje, yo creo que la historia debería ser la de Oscar, que está en conflicto con la mancha. Aquí hay una tratando de buscar a alguien ahí. Uy. Y si de pronto, claro, ¿qué tal que él se empieza a enamorar de la mancha? Una chimba, weón. O sea, se vieron Hair, la de Spike Jonze. Sí. Ya, el man se enamora de una voz, ¿cierto? De un asistente virtual. Pues aquí se pueden enamorar de una mancha en una pared. Bueno, ya tenemos el marco completo. Voy a empezar yo, para que ustedes vean la dinámica. El truco para que esta vaina funcione es que la historia sea sintética y sea redondita. Aquí no se trata de que nos inventemos vainas muy articuladas. Y voy a empezar con un nivel de detalle muy bajo. ¿Por qué? Porque los detalles los vamos a ir montando sobre la marcha. Listo. Perdón, una pregunta. ¿Están escuchando algo por acá, sonido ambiente? No. Yo sí alcanzo a escuchar un poquitico porque tengo audífonos. Es como una... están oyendo boleros. Sí, acaban de empezar a tocar. ¿Molesta? Como para yo cerrar la ventana. ¿No? No, Okay. hay que meterlo dentro. Hay que meterlo dentro de la historia, además. Listo. Entonces, este es un artista que llevaba muchos meses de aislamiento antes de la cuarentena, pero ese aislamiento termina llevándolo a niveles delirantes. Se le rompe un tubo en la casa y de repente empiezan a salirle unas manchas. Él tiene un conflicto brutal y es que empieza a ver que los dibujos en las manchas son más poderosos que los dibujos que él trata de hacer dentro del papel. Y ahí en ese momento llega en un proceso de catarsis en el cual descubre. Ahora sí está sonando algo fuerte. Creo que ahora sí está sonando algo muy fuerte por ahí en el fondo. Vamos a ver, yo cierro la ventana a ver si es aquí. Bueno, eso va a ayudar mucho, yo creo. Entonces, de repente empieza a ver una cara de mujer dentro de esa mancha y la cara empieza a hablarle y el hombre se enamora perdidamente de la mancha. El gran problema ocurre cuando termina la cuarentena y su novia y su mujer regresa. Esa es la historia. Ok, está buena. ¿Qué está haciendo este hombre? Yo estoy viendo aquí mi vieja, weón. Ahora para continuar el ejercicio, ¿quién quiere continuar? De una vez les digo, lo voy a hacer de una vez. O sea, de una vez es que piensen la historia para yo hacerla acá. Entonces, ¿quién se atreve a contar esa misma historia que acabo de contar? ¿Quién la vuelve a contar? ¿Yo? Venga, perdón. No, ya, perdón, sigue. Es que se me ocurrió otra cosa. No, arranca tú entonces. Es válido. Se me ocurrió que el problema no aparece cuando la esposa va está por volver. Yo creo que el problema aparece cuando el vecino va a arreglar el problema, va a arreglar el tubo que se rompió. Y le pintan Entonces, la pared. Claro, si arreglan el tubo, pues se va a ir su amor de cuarentena se va a ir. Perfecto. Cuéntame la historia con ese punto de giro. ¿Toda? Sí, toda. Listo. Este hombre es un pintor y quiere crear la obra maestra de su vida. Por ese motivo, él decide aislarse en su casa, decide no tener contacto con absolutamente nadie para poder tener
toda la inspiración y todo el tiempo para él mismo. Pero cuando está a punto de terminar su aislamiento y empezar a pintar, pues explota una pandemia que obliga a la gente a meterse a sus casas, entonces él tiene que cancelar esa evolución, pero tiene que cancelar su regreso a la vida. Pero como resulta que él lleva 4 meses en aislamiento, sin hablar con absolutamente nadie, salvo con 2 gatos que lo acompañan, y que por evidentes razones no le pueden devolver mayor cosa, pues eso se suma a los 3 meses que dura la cuarentena, que dura la cuarentena por la pandemia. Un día, gracias a un temblor que hubo, han habido temblores en estos meses, gracias a un temblor, un tubo se sale un poco de su posición y empieza a filtrar agua. Eso empieza a afectarle tanto su pared como la de su vecino. Pero durante cuarentena están suspendidos los servicios que no sean esenciales, entre esos han suspendido las plomerías, los electricistas y todo esto, y la mancha empieza a hacerse cada vez más grande, la mancha de humedad empieza a hacerse cada vez más grande. De repente él, una noche, después de tomarse unas cuantas copas de vino, empieza a jugar esto que uno hace mirando las nubes y buscándole formitas. Él empieza a buscar formitas, es en la pared. Empieza a hacer eso que está haciendo Oscar allí parado. Empieza a acariciar la pared, empieza a conversar con ella, porque resulta que ahora ya no tiene solamente 2 gatos, sino 2 gatos y una mancha en la pared. Él encuentra forma de mujer y empieza a conversar con ella. Y resulta que como conversar con la pared es conversar prácticamente con él mismo, se está enfrentando a sí mismo, pues él se enamora de eso. El tiempo sigue transcurriendo y cada vez él vive más perdidamente enamorado de eso, hasta que el gobierno anuncia que se ha terminado la cuarentena. Llega el momento de volver a la normalidad y su vecino, que ya está muy aburrido con esa humedad, empieza a buscar un plomero para que venga y la solucione. Pero como esta humedad lleva ya varios meses, pues ya no es solamente una mancha en la pared, empieza a sacar agua, empieza a salir agua de la pared. Él cree que es un regalo de ella, empieza a recoger todo ese líquido y a echarlo en un balde y a contenerlo allí porque son los regalos que ella le hace. De repente un día llega el plomero. ¿Quién sigue? Aleja, cuéntanos tu historia, pero a ver, hagamos primero un resumen de cuáles son esas cosas interesantes que se acaban de aportar. El tema del vecino me parece muy chévere. A mí me parece que eso tiene mucha tela para cortar, ¿no es cierto? Sí. Sí. Porque es el que le pone el conflicto, ¿no? Finalmente. Tú dices que comience a contar, o sea, la cuente nuevamente basándome en José David. A ver, el ejercicio es muy simple. Tú toma lo que te gustó, desecha lo que no te gusta y arranca el proceso de cero nuevamente. O sea, cuenta tu historia basada en toda la información que has tomado de los demás. Por aquí están haciendo un comentario interesante. Leonel Cárdenas está diciendo: el conflicto no es conectar su inspiración para crear, y en esas manchas empieza a ver esas formas con las cuales toma incentivo para crear. Miren que es una propuesta interesante, cómo esas manchas de alguna forma se vuelven ese incentivo para que empiece a crear de verdad. Chévere, ¿no? Sí. Bueno, entonces este hombre es un artista y él verdaderamente tiene sus momentos, periodos de su vida en que le gusta aislarse del mundo y se va para un lugar lejos de Cundinamarca, lejos de Bogotá, del Sesquilé, pongámosle. Llega, se encierra y comienza a buscar como en su interior la manera de inspirarse, pero no puede, le cuesta mucho trabajo. Comienza a hacer algunos trazos, primero en papel, no le da, no funciona nada, y después llega a la pared. Ahí están sus 2 gatos también, él se lleva a sus 2 gatos a ver si le ayudan como a la inspiración.
y de pronto le da como por hacer manchas y manchas y manchas, y llega a una mancha que se va volviendo como la forma de una mujer. Esa forma tiene algo mágico, y tiene algo mágico en la boca, que le quiere decir que es como una boca pues grande, roja. Y es desde ahí que él comienza a escuchar palabras que le llegan a él. Entonces, definitivamente cae desbordado de amor ante esa mancha, porque esa mancha tiene una sabiduría, o esa imagen tiene una sabiduría grandísima que le está dando respuestas de muchas inquietudes sobre la vida de él, porque él se pregunta muchas cosas. Y hay algo que sucede, bueno, estamos en esto del confinamiento, resultó esta pandemia grande. Él tiene un vecino, es una casa pues que de todas formas tiene vecinos. Este vecino ha contratado, bueno, obviamente ya ha acabado esto de la pandemia, la duración de la pandemia, y ya han permitido el contratar servicios de plomería, y el vecino ha decidido contratar un plomero para arreglar esa filtración de agua. Ese plomero llega y comienza a picar la pared, hacerle piques a la pared. Y este hombre, este artista, empieza a observar su pared y su mancha, su mujer está siendo como marcada, está siendo picada, y se está desbaratando esa pared, y él entra en un estado de dolor, de rabia, de desespero, y si quiere pelear con su vecino. Se genera un conflicto entre eso. Un conflicto, sí. ¿Qué elementos nuevos estamos encontrando acá? ¿Qué salió? La muerte de su amor. La muerte del amor es súper interesante, ¿no? Le están torturando a su amor. Le están dando pica a su amor. Sí, eso es una cosa brutal. Y veo una escena muy interesante desde arriba, en la cual a un lado hay un hombre dándole pica a una pared, y al otro lado hay un hombre pegado de la pared llorando. Ajá. No, sí, yo la pensaría más como la impotencia de saber qué va a hacer, como qué puedo hacer si finalmente se da cuenta que también está viendo una mancha y una relación, pero al final el man se da cuenta que si se lo dice que se detenga y no haga nada porque no ha tomado la acción, si se puede hacer una acción de decir no, deténgase, y se puede armar el conflicto un poco más sugestivo a la violencia de ¿qué está haciendo? ¿Por qué está acá? Entonces se puede plantear ese momento de decirle a la persona que está arreglando el daño, no lo haga. Necesito que no toque mi pared, esta es mi pared, y empieza ese choque de demencia también. No sé, demencia no, locura por su amor, ¿no? Porque el amor es también locura. Sí. Entonces, como que siento que es parte que me parece que se puede incluir. Por supuesto que sí. Oscar, ¿tú quieres seguir siendo elemento incitador, inspirador, o quieres contarnos cómo va evolucionando tu pintura? Ahí tengo la nena ya, lista para que me hable, mire. Ay, pues puta, me quedó más grande la cabeza.
Siempre es una cuestión de Estaba perspectiva. hablando con esta nena. ¡Ey! Espérate que se alborotaron estos manes, no oigo nada. Bueno, oye. Ahora el problema que voy a tener es la taraba tan hijueputa que me voy a meter con este spray aquí. Con ese olor a pintura tan bravo. No, pues ya estoy, me lo mecateé en cositas, pero listo, ya quedó. Entonces, a mí me gusta el tema de que le empieza, el man se enamora de la vieja de atrás. El Ger me parece un referente del putas. Sí, es un referente bacano directo. porque volvemos a lo análogo. No sé, se enamora el man de algo que puede coger. Ajá. Sí, algo tangible. Por ejemplo, ¿qué pasaría si él quisiera tener sexo con su amor? Le toca quitar diría yo, que le toca quitar el bombillo. Y Ajá. meterlo por ahí. Por ejemplo, digamos que habría una imagen interesante ver al man en esas. Pues, Podría buscando. ser. Bueno. Yo pensaría que puede pasar, pero no necesariamente tiene que ser la pared, sino que se puede volver una esencia física, ¿no? Que lo que está viendo uno en la pared se pueda transformar en físico. Y además porque hemos mire hablado que- de involucrar más actores, ¿no? Sí. Mire que lo que acaban de decir allí es importante porque yo dije lo del bombillo porque yo soy un payaso. Como de, meterla ahí en el bombillo, eso se ve súper chistoso, pero no farciemos la cosa. Podemos hacerla inclusive, se soba el man contra la pared, Ujú. se masturba contra la pared. Bien. Sigamos con el ejercicio del teléfono roto. Voy a contarles de mi historia de acuerdo a las cosas que se han aportado en este momento. Este es un artista, puede ser hombre o mujer, no sé, que está con bloqueo emocional y de repente entra justo en el proceso de la pandemia. Y de repente descubre en una mancha, ve la cara de una mujer o de un hombre, de su aspiracional. Entonces de repente eso se vuelve el disparador para que el tipo empiece a rayar papeles y empieza a rayar hasta que de repente de esa mancha abstracta que ve igual que hizo Oscar ahora, es capaz de sacar en papel ese rostro que lo está mirando y de repente empieza a hablarle ese rostro. Y él se da cuenta que lo único que necesitaba era un incitador para poder desarrollar su obra, que él estaba seco de amor y que lo que necesitaba era encontrar algo que lo apasionara. Entonces él empieza a mejorar ese dibujo, la mancha empieza a cambiar y él, de acuerdo a cómo va cambiando la mancha, también va cambiando los dibujos que va creando, construyendo ese universo, hasta que de repente esa voz que él está escuchando se vuelve algo corpóreo y se convierte en una mujer que lo está acompañando. Ahí es el momento en que llega el vecino a arreglar el muro y cuando rompen esta pared, el tipo cuando va a ver sus dibujos descubre que los dibujos se han desdibujado, los dibujos están rotos y finalmente él pierde la capacidad de seguir creando simplemente porque él no encuentra los parámetros para conectarse con su musa. Pero entonces sí hay un plomero que rompe. No sé, por eso parte del ejercicio es tratar de recopilar los elementos que están dando los demás y tratar de involucrarlos dentro de la historia. Aquí están haciendo algunos comentarios interesantes. ¿Quiere que le cuente la historia que yo tengo en la cabeza? ¿Ese es el plan? ¿Alguien quiere contar la historia antes? Hágale. No sé, ¿alguien quiere hacerlo? Dale. No te hagas de rogar.
No, está bien. O sea, ruéguenme otro pedacito por ahí. Falto yo, hágale. Gracias, ese era el último, eso era lo que necesitaba, ese último impulso. Mira, ¿qué tal? Yo no veo la necesidad de que el man sea artista. ¿Por qué? Porque él en su catarsis ya debía haber entrado muchas veces encontrando esa musa y él pienso yo que de pronto ya debía haberse enamorado de ella. Yo pienso que este man es un contador que se le abrió un roto en la pared y el man vive solo, pues, no sé, ha tenido problemas, no tiene problemas de pareja, etcétera, etcétera. Man es separado, lo sé, lo que sea, o viudo, y se le arma una humedad en la pared, y entonces el man está, digamos, puede ser, no sé, el man está hablando en una teleconferencia, estamos en confinamiento, y en la conferencia la jefe o el jefe le dice, mira, esa pared, ese bombillo que tenés allá, apaga eso. El man apaga y de pronto él se queda viendo y la gente le dice, uy, marica, o tan raro, como que vi una forma de una mujer ahí, ¿no? Y el man, sí, tan raro. Bueno, no, pero entonces los activos y entonces lo que hemos ganado en la empresa y entonces, bueno, hasta luego, chao, nos vemos en la próxima reunión, de suerte, pum, el man apaga y el man se queda ahí pensando. Y de pronto la vieja le empieza a hablar, pues no sé, le empieza como a tener una idealización de la mujer que él nunca ha tenido, le empieza a tener allí y el man se enamora de esa vieja, se enamora perdidamente y de pronto, un buen día que el man se descuida, el man ha llamado para que le arreglen el tubo, pero nada, el man vinieron, le arreglaron y le dejaron eso así, el señor se fue. Y el man ha rogado porque vuelvan y nada, pero entonces el man ya después de que encontró a la vieja, el man se le olvidó la vaina y se enamoró y todos los días le habla y ella le habla y terminan besándose, como, no sé cómo se besarán. Entonces se besan, ¿me entendés? Y el man, y bueno, y tienen sexo, yo qué puta sé, el man se soba y toda la vaina allá en la pared. Y resulta que, bueno, ese día se emborrachan, por decir algo, el man se emborracha y mete una perra a la hijo de puta y termina listo. Y por eso se queda tarde y no se da cuenta, viene la empleada y le da entrada al plomero y cuando el man se levanta al otro día, marica, en culo de enamoramiento, dice que va y compra un anillo y viene porque le va a pedir matrimonio cuando el man le ha pintado la pared, huevón. Y le ha resanado toda esa mierda y ese man se enloquece y echa a todo el mundo y quiebra todo y bueno y saca a todo el mundo y se va. Queda medio loco el man, huevón, porque él será su amor y le pintaron la pared y el man la destruye otra vez tratando de buscarla una y otra vez y nunca la encuentra. Y al final nos damos cuenta que, no sé, marica, el pintor se queda con la vieja, huevón. Y quedarse con la vieja representa que se quedó consigo mismo, o sea, se abstrajo y se metió en su propio mundo. No sé, podemos ver al pintor que ha arrancado un pedazo de pared, marica, y lo ha llevado a la casa, y el man ahora está hablando con la vieja ya, y el man lo que ha hecho es que le ha resanado aquí, huevón, el man le sacó la vieja de ahí. Se la sacó, en serio, mi amor, eso sucedió de verdad en Oklahoma. ¿Sí? No. No. Bueno, ya que él es pintor, ¿qué tal si él la pinta? O sea, él intenta recuperarla, intenta hacer una humedad en la pared, le echa agua, alguna vaina, pero como ve que no vuelve la forma que él... Marica, sería el puta, el man vuelve a romper el tubo. Él vuelve a romper el tubo otra vez. Vuelve a romper el tubo, pero pues es imposible que la humedad salga igual. Él intenta de alguna forma hasta que dice, no, pues yo la pinto. ¿Para eso soy pintor? Bueno, pues está muy interesante esto. Y aquí hay mucha gente conectada que está botando ideas que son brutales. No hay como para leerlas todas, pero por acá están preguntando, por ejemplo, Jay de Buenaventura. ¡Hey, Jay! ¿Qué más, mi hermano? Está preguntando, ¿qué pasa si esa imagen de la que se enamora luego se vuelve algo malo como la maleza o como el moho?
Se come la pared. Qué bueno, ¿no? Sí. Vení, ¿cómo así? ¿No estamos nosotros 5? No, pero es que yo estoy leyendo aquí el chat, personas que están haciendo comentarios también en la transmisión en vivo. ¿En cuál transmisión en vivo? ¿En dónde estamos? ¿Por dónde? ¿No sabes que estamos en vivo por Facebook? No, marica, pues piensa contigo, weón. Mira, me ves, estoy en boxe. Saludos a Buenaventura, saludos a mi fanaticada en Buenaventura. Esto está muy divertido. Marica, yo dañando la pared aquí, ¿qué van a pensar, weón? Toda la gente, uy, qué pena con ustedes. La verdad es que esto ya todo preparado. ¿Qué pasó con nuestro amigo que se nos salió? Un libreto y esperamos que les haya gustado esta puesta en escena. Bueno, pues yo les cuento ensayó varias veces la imagencita. Este hombre yo lo vi que salió corriendo y se desconectó. Bueno, este es un directo que ya, miren, ya estamos en los 50 minutos, ya estamos llegando a la hora, creo que es como, ya pasamos, hora 5 minutos. Entonces, vamos a hacer algunas conclusiones. Creo que lo más interesante de este directo es que la gente ha estado conectada esperando el final y al final no van a saber cuál es el final. Un poco lo interesante de esta iniciativa o de este ejercicio es que llegamos a un punto en el cual nosotros podemos crear un proceso de creación colectiva con terceros. O sea, puta, ¿dónde estamos? ¿Dónde estás transmitiendo? Estoy tratando de encontrarte. ¿En dónde estás transmitiendo? Estoy transmitiendo por Cine Recursivo, sí. Estoy en Cine Recursivo en la página. ¿Cómo hago para...? En el fanpage tienes que estar, no en el grupo, sino en el fanpage. ¿Listos? Pero sí, ¿qué tal, mi hermano? Qué bien que regresaste. No, se cayó, no sé por qué. Suele pasar. Ok, perdón. Sí, ¿En Facebook, Miguel? ¿En Facebook? Facebook Cine Recursivo, correcto. Yo estaba en YouTube. Tienes razón. Es que de pronto si en la pinta... Vos estabas en Unicentro y te estaba buscando en Chipichape. Conclusiones. Bueno, entonces estamos en conclusiones finales. Pues este ejercicio es simplemente eso, que nos inventamos estructuras para poder sacar adelante procesos de creación colectiva donde participamos varios y donde somos capaces de construir nuestro relato. Para mí la conclusión final, la más importante, es que si eres capaz de imaginarlo, eres capaz de escribirlo, pero no trates de escribirlo si no lo tienes bien fijo en tu cabeza, y la mejor forma de lograrlo es contándolo. Cada vez que tú cuentas la historia, esa historia vive en tu cabeza. Y ese es parte del ejercicio que estamos haciendo aquí. Fíjense en cómo, sin contar tanto detalle, estamos llegando a la pepa de lo que podría ser la historia. No sé si alguno de ustedes tiene algún comentario, epifanía, conclusión. No, pues creo que la historia es un poco loca, pero interesante. No, marica, que no sabía que estábamos transmitiendo en vivo. Eso me faltó. Todavía estoy como que... me conocieron los calzoncillos, todo. Gracias, amor, por pasarme el pantalón. Creo que es muy tarde ya. Pero ya. Son las cosas del vivo y de la pandemia. La gente tiene que entender. Soy un sábado, marica. ¿Qué pasa? Decir algo. Bien, Aleja, cuéntanos. Carlos, ibas a decir algo. Sí. Yo tengo muchas preguntas, sobre todo porque pues la idea me gusta. El punto de todo es cómo aclarar el guión, porque la idea es terminar un guión. Y ese es el punto. O sea, yo no quedo feliz si no terminamos el guión. Básicamente ya tenemos una idea, tenemos un protagonista, tenemos sujetos, pero si no terminamos el guión, yo creo que lo que quedó así como esto se va a realizar, hasta nosotros mismos podemos producir esta vaina, obviamente, y el punto es, yo creo que empezar en esas conclusiones, decir, estos son los personajes y esta es básicamente el esqueleto. Después se vienen los retoques, como vienen los retoques de la magia audiovisual y vienen los retoques de los sentimientos que va a sentir él, pero sí quisiera saber cómo
vamos a cuadrar esos personajes y tener claro ya esas cosas, porque vamos a seguir, como digo yo, seguimos hablando, pero pues finalmente eso sí es el punto que creo que a mí personalmente me gustaría saber hasta qué punto vamos a tener el guión. ¿Será que nos le medimos a hacer un segundo en vivo donde escribamos el guión en vivo? Claro. Hacer un guión a varias manos, eso puede ser una vaina bien Pues, agresiva, es que ¿no es cierto? De hecho, Inclusive Miguel, empecemos a hacer de planimetría. yo creo que cada uno podría presentar desde su contexto el mismo producto, ¿no? En algún momento, una meta, no sé, 2 meses, 3 meses, donde podamos presentar ese producto y decir, vea, esto imaginé yo. Este es el guión que imaginé yo. Entonces les propongo el siguiente plan para la próxima semana y hacemos pacto de caballeros. Yo voy a donar a la comunidad cinematográfica una plantilla de escritura de guión en Google Docs. Es una plantilla que yo programé, que por teclas tú colocas personajes y escenas y eso. Sirve simplemente para trabajar en formato técnico de guión. Y lo escribimos a varias manos. ¿Les suena? O sea, nos sentamos y lo vamos escribiendo entre todos. Incluso nos dividimos tareas y decimos, a ver, fulano de tal haga la descriptiva, la narrativa, cada uno toma el diálogo de un personaje y lo va puliendo. Suena buen plan. Y es perfecto, sobre todo para la metodología que queremos montar cada uno, porque todos somos parte del proceso audiovisual. Yo soy, en este momento estoy en la producción de mi guión del médico tradicional y de algunas cosas y elementos que quiero montar para publicar. No hay una estructura de guión, yo creo que no hay una estructura de guión como tal, pero debe haber una dinámica que nos ayude, que fue lo que hicimos hoy, a ser mejores guionistas. Lo único que hay que lograr para ser mejor guionista es tener más imaginación. Porque usualmente nosotros nos trancamos es por pendejadas. Y puntualmente a lo que tenemos que llegar es a que nos podamos organizar lo mejor posible nosotros para poder construir el relato. Y el truco ese es meter el relato aquí en la cabeza. Si somos capaces de meternos el relato en la cabeza, somos capaces de hacer la película que sea. Entonces, muchachos, yo creo que nos estamos despidiendo más que circo pobre. Nos vemos el próximo fin de semana. Esperen, ¿Qué dices? Pongamos ¿Firme? una canción. A ver, proponga la canción. ¿Cómo es el tema de la canción? No, pues la chica en la pared. Yo creo por ahí alguien, creo que ya les voy a decir quién lo dijo. No sé si Carlos. Que cerremos esto, porque realmente el ejercicio bacano que se cumple en este momento, igual gracias al universo, a Dios, a la pandemia, todo esto, no tenemos límite en este momento que tengamos que colgar. Uy, marica, esto te está cobrando el minuto y está corriendo. Entonces, démosle un cierre a esto, porque finalmente esta actividad, Miguel, me pareció excelente. Yo te felicito y te agradezco por haberme invitado y convocado a esto. Ojalá hiciéramos muchos más ejercicios así, ojalá hubiesen muchos más colectivos en esta tónica. Y bueno, te agradezco de antemano que me tengas acá. Lo otro es que yo siento que nosotros tenemos que darle un cierre. Tenemos una historia, a mí me parece muy bacana. Me parece que podemos hacer algo chévere, pero para que pasemos de una vez al segundo punto, o sea, nuestra segunda reunión va a ser como que nos sentemos y escribamos el guión. Terminamos de definir la historia y lo escribimos. Ese sería el plan. Porque el problema va a estar es que si no cerramos la historia y no definimos, vamos a estar creando en la etapa de escritura, que ya no tenemos que estar creando allá, porque entonces nos vamos a quedar otras 2 horas diciendo, yo interrumpiendo cada 5 minutos, haciendo un huevonada y payasada, entonces no vamos a avanzar. Entonces lo mejor es que definamos ahora cómo cerramos, cuál es la historia y todos la tengamos clara. Somos aquí varias personas, entonces
escuchemos la historia, la tenemos clara, esto es, y luego entonces si pasamos luego a una segunda reunión o ya nos sentamos y lo escribimos y le hacemos planimetría y lo grabamos y terminamos a las 5 de la mañana y hacemos algo récord. Pero, y se rueda hacia pero distancia. con respecto a ese punto, también tengo otra serie de recomendaciones y otra serie de consejos importantes. El primero es que los guiones es bueno consultarlos con la almohada. Mientras más se desarrollan este tipo de procesos creativos, más posibilidad tiene uno de digerir las cosas, porque también hay que pensar con los dos cerebros. Hay que pensar con el cerebro racional, pero también hay que pensar con el cerebro subjetivo. Hay que darle ese espacio como para que el cerebro lo haga. Lo segundo es darse el espacio para repensar las cosas. O sea, el ejercicio de teléfono roto tiene una potencia brutal, y es que nos permite confrontarnos con el espejo creativo de la mente de otra persona. Sin embargo, el objetivo ahora no es que definamos la historia, sino que entendamos el proceso para que podamos mejorar ese proceso creativo. Entonces, me parece muy buen punto que con las ideas claras que ya hemos desarrollado, en la próxima reunión seamos capaces de definir la historia en 15 minutos y que nos demos el tiempo necesario, no solamente para escribir el guión, sino para que dentro de ese proceso de escritura de guión podamos ayudar a personas que estén pensando en escribir su guión a desatorarse en cosas que puedan estar atorados. Porque yo aquí... sentido, ¿no? Que es un gran problema. Claro. La timidez es... Claro, digamos, lo que nos llevó a una buena historia fue que se nos ocurrió dejar la timidez y decir, venía, que haya una mancha en la pared, que se enamore, que... Entonces, si dejamos la timidez, creo que funciona muy bien. Marica, tenés toda la razón. De hecho, mira por dónde salió la historia. Yo dije que, uy, jueputa, qué pena esta gente viendo esa mancha allá atrás. Yo no me había dado cuenta. Claro, yo tengo esa vaina ahí y pues obviamente hoy sábado, domingo, el man se fue para la casa a trabajar, a descansar y vendrá, pues no sé, el lunes, martes, no sé, martes. Claro que no nos dice, había pasado por ser un estuco veneciano. Y entonces dice que no, eso es un miro y yo no sé qué. Y sirvió muy bien para arrancar, pero precisamente por eso, tenemos algo que vamos a esconder, pero mejor no lo escondemos, sino que lo sacamos. Para mí los errores no se esconden, sino que se exponen. Y de ahí pueden salir unas historias muy bacanas. Sí. Es que ahí viene una pregunta que dejo para la próxima, para el próximo coloquio, tertulia digital, proceso creativo colectivo. ¿Las buenas historias se crean o se escriben? Se escriben. Obviamente hay que escribirlos, pero ¿de dónde salen? O sea, ¿hasta qué punto de verdad una buena historia es una historia que está bien escrita o una buena historia es una historia... O sea, eso nos puede dar para hablar 20 horas. Para mí una buena historia es un chispazo. Yo tengo tiempo. Bueno, miren, muchachos, antes de terminar, aquí hay mucha gente hablándonos. A Alina, que se está despidido, muchas gracias por estar conectada. Clara Lucía ha seguido mandando historias maravillosas, hay que leerlas con detalle, creo que nos toca leerlas para estudiar bien el asunto. Piedad Jurado, amiga de mucho tiempo, desde Teatro Manizales, ahí compartió la página, los invito a que la visiten, que miren lo que están haciendo de Teatro Manizales, que es muy muy bonito. Jay, Norman Karin, un amigo con el que estuve haciendo un en vivo hace poco, se conecta. Saludos a Norman. Y a Alina, él dice: el guionista que no posea fantasía para imaginar la realidad, solo la imaginación te hace crear a partir del sentir. Qué vaina realista y verdadera esa, obviamente. Entonces, muchachos, muchísimas gracias por estar conectados, por formar parte de esta locura. Era un experimento que quería hacer hace ratísimo. A los que están viendo este video llegaron hasta acá, quiere decir que tienen un nivel de aguante impresionante y que la idea les gustó. Por favor, dejen más comentarios. Los comentarios ayudan porque los vamos a leer y nos van a ayudar también a construir cosas más interesantes. Entonces, ¿ustedes me van a dejar solo con esta máscara ahí atrás?
No, pero el próximo sábado cobra vida. Hablaron esta mierda. El próximo sábado cobra vida, todo bien. ¿Sí? Mira, el próximo sábado tiene que haber una obra de arte contemporáneo finalizada ahí. O sea, si en la semana llegan a arreglarle la humedad, casque al man. Que yo esté aquí, de pronto me salga la mano de ella haciéndome así, es que oye. Deberías grabar, deberías ponerte una cámara en la frente, y grabar todo el tiempo. A ver si se mueve, si te habla. Ese sería, miren, eso es una buena idea y tienes que capitalizarla, mi hermano. Te forras en plata. ¿Te imaginas la cantidad de gente desocupada conectado viendo la cantidad de vainas que haces en la vida? Uy, marica, no, ¿te imaginas? No, terminas enloqueciendo un poco de gente. Y yo manipulando desde acá con los perros y con la luz. No, pues puta, una cosa loca. De hecho, te puedes poner una cámara al frente y una acá, así. Haciendo esa gracia, se inventaron una actividad paranormal y vea que sacaron 6. Ajá, tal cual. Bueno, muchachos, con esto y un bizcocho. Mañana a las 7 de la mañana, llamado aquí en la casa, 7 de la mañana aquí. Con esto y con un bizcocho hasta el sábado a las 8, digo a las 7. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, nos hemos divertido. Pásenla bueno, muchachos. Chao. Gracias. Chao. Chao.